Bienvenidos una vez más a Imágenes Torácicas, este podcast en donde compartimos el análisis de artículos de radiología torácica en particular y algunos temas de radiología general. En el capítulo de hoy vamos a analizar la evaluación tomográfica de la hemóptisis. Esto es un artículo que fue publicado en la revista Radiographics en el año 2021. El artículo está liderado por los doctores Sanjeev Bala, Konstantin Raptis y Santiago Rossi. Bala y Raptis son médicos radiólogos en el Mallinckrodt Institute of Radiology en St. Louis, Missouri. Esto depende de la Universidad de Washington. Y el doctor Santiago Rossi es un radiólogo torácico muy reconocido acá en Buenos Aires, Argentina. De lo primero que habla el artículo es de la definición de hemóptisis, que es la expectoración de sangre desde los sacos alveolares o la vía aérea. Habla de que la tomografía es un método no invasivo muy importante para la evaluación de pacientes con este síntoma y nos describe que el primer paso es identificar hallazgos, tanto en el parenquima pulmonar como en la vía aérea de hemorragia. El segundo paso está en determinar cuál es el mecanismo subyacente de hemóptisis y si es que hay alguna estructura vascular específica que pueda estar implicada en este sangrado. La hemóptisis puede tener causas vasculares primarias o secundarias. Dentro de las primarias, el artículo menciona a la hipertrofia vascular crónica sistémica, a vasos focalmente dañados, a pulmón displásico con irrigación arterial sistémica, que esto sería un secuestro pulmonar, a la presencia de malformaciones arteriovenosas o fístulas arteriovenosas y, por último, a la presencia de sangrado a un nivel capilar. Más adelante desarrolla cada uno de estos puntos. Dice que si bien las arterias bronquiales son la principal causa de hemóptisis, también tenemos que evaluar arterias pulmonares y arterias sistémicas no bronquiales porque pueden estar implicadas en esta patología. Y como divide en causas primarias vasculares, también hay causas secundarias vasculares de hemóptisis que se refieren a la destrucción directa del parénquima pulmonar o de la vía aérea por procesos como infecciones y tumores. Clínicamente, la hemóptisis tiene que ser distinguida de la hematemesis o de la presencia de aspiración de sangre a partir de lesiones nasofaringias. Habla de que la asfixia es la principal causa de muerte más que la pérdida de sangre en estos pacientes y menciona que tan poco como 250 mililitros de sangre pueden llegar a ocupar la totalidad del árbol traqueobronquial. En casos de hemóptisis amenazante de la vida del paciente, la prioridad inicial es mantener la vía aérea permeable, optimizar la oxigenación y asegurar estabilidad hemodinámica. Una vez que esos elementos estén cumplidos, lo importante, la atención se vuelca en determinar cuál es la causa subyacente para tratar de establecer las opciones terapéuticas disponibles más apropiadas para el paciente. Más adelante habla de que la tuberculosis es la causa más común de hemóptisis en países en vías de desarrollo, mientras que otras infecciones del tracto respiratorio, la presencia de lesiones malignas, bronquitis crónica y bronquiectasias son las causas más frecuentes de hemóptisis en centros de Norteamérica y Europa. Avanzamos un poco en el artículo y nos empieza a hablar de la técnica, el protocolo tomográfico que tenemos que usar para evaluar estos pacientes. Lo que nos sugiere es hacer una fase arterial sistémica con inyección de material de contraste a 4 o 5 mililitros por segundo. Entre paréntesis, nosotros solemos inyectar con un poquito menos de velocidad, porque mientras mayor sea la velocidad, más riesgo de extravasación del material de contraste, así que tienen que estar seguros, pero el artículo recomienda 4 o 5 mililitros por segundo, con un bolus tracking, una detección del contraste arterial en la región media de la aorta descendente torácica. El objetivo de hacer este protocolo es opacificar adecuadamente las arterias bronquiales, que, como decíamos anteriormente, son las responsables del sangrado en casi 90% de los pacientes con hemóptisis que requieren intervención endovascular. Las arterias pulmonares, que son las causantes del sangrado en una minoría de los casos, son también adecuadamente opacificadas en esta fase siempre que no se use un chaser, un bolo de solución salina después de inyectar el contraste. Eso es una práctica habitual para lavar el artefacto que se produce por la concentración de contraste en la vena cava superior. En muchos pacientes lo hacemos, en este caso el artículo lo desaconseja.
Dice que lo ideal es administrar un volumen de contraste entre 110 y 125 mililitros y que la adquisición debiera ser desde la parte baja del cuello hasta el nacimiento del tronco celíaco, porque muchas veces se ha visto que algunas ramas arteriales del tronco celíaco pueden ser las causantes de hemóptisis. Más adelante sigue hablando de la importancia del postprocesamiento de estas imágenes, de poder hacer reconstrucciones curvas, oblicuas, de máxima intensidad de proyección y volúmenes tridimensionales para poder hacer una mejor evaluación de la imagen. Dice que para la mayoría de los pacientes que están presentando este síntoma, esa sola adquisición en un tiempo arterial sistémico es suficiente, pero menciona que puede haber algunos casos excepcionales en donde una adquisición sin contraste sea necesaria, como por ejemplo en pacientes que fueron sometidos a cirugía o que han tenido un trauma penetrante, para permitir la diferenciación de cuerpos extraños espontáneamente densos o identificar áreas de sangrado activo si es que existe la sospecha clínica. Por otro lado, sumar una fase venosa portal puede ser de utilidad en pacientes que tengan tumores o infecciones para hacer una mejor valoración puntual y dirigida de estas patologías. Como decía más arriba, el primer paso en la tomografía es la interpretación de los hallazgos sugestivos de hemóptisis en el parénquima pulmonar, en el saco alveolar y en la vía aérea. Lo que vamos a ver va a ser opacidades con atenuación en vidrio esmerilado y consolidaciones. Esto es el hallazgo más frecuente de la presencia de sangre en el parénquima pulmonar. Y acá el artículo hace una aclaración importante, que es que si bien estos hallazgos de enfermedad del espacio aéreo pueden ser vistos en otros procesos como edema, neumonía, en los pacientes que presenten este síntoma, lo primero que el radiólogo tiene que pensar es que este vidrio esmerilado o consolidación se debe a la presencia de hemorragia en el parénquima. Cuando la hemorragia es subaguda, pueden sumarse líneas septales debido a la presencia de macrófagos que empiezan a ocupar el parénquima, a migrar a los vasos linfáticos que están en los septos interlobulillares para ir removiendo los productos hemáticos, y es por esto que el crazy paving también es un hallazgo habitual en la hemorragia alveolar, en el sangrado del espacio aéreo, porque se superpone este vidrio esmerilado, que es ocupación parcial del espacio alveolar, más el engrosamiento septal. Además de esta afectación del parénquima pulmonar, los pacientes que tienen hemóptisis también pueden tener hallazgos de material hemático en la vía aérea, tanto la vía aérea mayor como la menor. Los restos hemáticos en el árbol tráqueo-bronquial pueden evidenciarse como defectos de relleno en tomografía del lumen bronquial o bronquiolar. Cuando la vía aérea superior está ocupada, estos defectos de relleno pueden ser espontáneamente densos, con una densidad mayor a 40 unidades de Hounsfield, y eso nos puede ayudar a distinguir impactación mucosa, secreción mucosa de restos hemáticos en la vía aérea. Otro hallazgo en el parénquima pulmonar es atelectasia por oclusión total de la vía aérea debido a estos restos hemáticos, y cuando los restos hemáticos ocupan la pequeña vía aérea, la vía aérea distal, podemos encontrar este patrón de árbol en brote, que son opacidades centroacinares nodulares ramificadas, que manifiesta ocupación de la pequeña vía aérea, en este caso en estos pacientes con restos hemáticos. Acá hace una aclaración que me parece muy importante y menciona que un patrón de hemorragia en el parénquima pulmonar difuso es sugestivo de un proceso sistémico. Dice que muchas veces es difícil, pero lo que tenemos que tratar es de distinguir los restos hemáticos por sangrado del parénquima en esa región o por aspiración de sangre a través de la vía aérea. Dice que tanto el sangrado parenquimatoso como la presencia de sangre aspirada pueden tener un patrón nodular, pero el hallazgo de patrón de árbol en brote favorece la aspiración de una causa de sangrado más proximal, mientras que la presencia de opacidades centrolobulillares con atenuación en vidrio esmerilado son más sugestivas de sangrado en esa región. Los cambios evolutivos a través del tiempo son también muy útiles en pacientes que tienen exámenes seriados, particularmente aquellos que tengan alguna causa crónica que pueda generar sangrado o lesiones neoplásicas.
las nuevas áreas de ocupación del espacio alveolar con hemóptisis pueden ser utilizados para hablar de la presencia de sangrado en ese área focal en donde se encontró la nueva opacidad. En esta segunda parte, el artículo empieza a describir cada una de las causas que pueden llegar a generar hemóptisis. Como decía anteriormente, habla de causas vasculares primarias y causas secundarias. En el caso de las primarias, la primera entidad que describe es la hipertrofia vascular sistémica crónica. Menciona que el pulmón tiene una vasculatura dual, las arterias pulmonares por un lado y las arterias bronquiales por otro. Las arterias pulmonares son la principal fuente de sangre de los pulmones y representan el 99% del flujo sanguíneo pulmonar y participan en el intercambio gaseoso. Las arterias bronquiales normalmente no participan en este intercambio. Su propósito está en administrar sangre oxigenada para llevar nutrientes al parénquima pulmonar y a otras estructuras mediastinales, pero estas arterias bronquiales forman ramificaciones a lo largo de la vía aérea con la vasa vasorum de arterias pulmonares. Por ende, hay shunts entre estos dos sistemas arteriales. En condiciones que generan hipoxia crónica, inflamación y neoplasia, hay sustancias que se liberan como la angiopoyetina 1 y el factor de crecimiento epidérmico que estimulan la dilatación de arterias sistémicas bronquiales y no bronquiales, las remodelan, se genera angiogénesis y este proceso que se llama colectivamente hipertrofia vascular. Estas arterias hipertrofiadas pueden desarrollar anastomosis más extensas que pueden empezar a participar en este intercambio gaseoso. Estas arterias hipertrofiadas, hipertróficas, tienen paredes finas, frágiles y están expuestas a una presión sistémica mucho mayor, haciendo que sean más pasibles de ruptura hacia la vía aérea o hacia el parénquima pulmonar y causar hemóptisis. Reconocer esta hipertrofia vascular sistémica es un objetivo fundamental de la tomografía en pacientes con hemóptisis y esto arranca con la identificación de arterias bronquiales. Las arterias bronquiales, lo más frecuente es que se originen de la aorta descendente torácica proximal y se denominan ortotópicas cuando se originan entre el platillo vertebral superior de T5 y el platillo vertebral inferior de T6. Típicamente son pequeñas y deben medir menos de 2 milímetros de calibre en su región proximal. Se van afinando a medida que se van alejando de su origen y van a medir menos de 0,5 milímetros en su región distal, mientras se meten en el ilio pulmonar y entran en los segmentos broncopulmonares, viajando a lo largo del árbol tráqueo-bronquial. En general, las arterias bronquiales ortotópicas viajan posteriormente al árbol tráqueo-bronquial en el mediastino, por ende ahí es donde debemos ir a buscarlas. Las arterias bronquiales son consideradas hipertróficas, ya lo habíamos mencionado antes, pero cuando miden más de 2 milímetros en su región proximal, recuerden ese número. Dependiendo de la causa subyacente, la hipertrofia de las arterias bronquiales puede ser unilateral o bilateral. Las arterias hipertrofiadas pueden tener un curso aberrante que atraviese un bronquio y esto debe ser reconocido porque si se intenta una broncoscopía, esa arteria puede ser lesionada generando aún mayor sangrado. Es importante identificar en pacientes con hemóptisis y dilatación de arterias bronquiales el origen, el trayecto y prestar cuidadosa atención a la presencia de ramas bronquiales ectópicas porque pueden generar una modificación en la estrategia terapéutica. Como decía anteriormente, también puede haber hipertrofia de otras arterias sistémicas no bronquiales, es importante identificarlas. Pseudoneurisma es otra entidad que puede llegar a generar hemóptisis, está dentro de las causas vasculares primarias, son más frecuentes en el árbol arterial pulmonar, pero sin embargo también podemos encontrarlos en arterias bronquiales y arterias sistémicas no bronquiales. Se pueden manifestar como un área focal de dilatación vascular o como un abombamiento de una de las paredes del vaso afectado. Puede tener paredes irregulares. Infección es la causa más común de la formación de estos pseudoneurismas. En general hay una ruptura de las capas más externas, la media y la adventicia. Esto puede ocurrir secundario a la presencia de cualquier tipo de neumonía, pero es más frecuente encontrarlos en casos de neumonía necrotizante o en la formación de abscesos pulmonares. Un ejemplo clásico, menciona acá, es el aneurisma de Rasmussen,
que está asociado a la infección por Mycobacterium tuberculosis. Podemos encontrarnos como un área focal redondeada de realce dentro de un sitio de necrosis del parénquima pulmonar, y también nos menciona el artículo que estas malformaciones vasculares, estas alteraciones vasculares pueden ser secundarias a la presencia de impactos sépticos pulmonares. Los pacientes con impactos sépticos pueden tener pseudoaneurismas solitarios o múltiples que en general suelen aumentar de tamaño rápidamente. También hay pseudoaneurismas no infecciosos en el caso de tumores que hagan una infiltración directa de los vasos afectados, inflamación relacionada con vasculitis, terapia radiante, trauma torácico penetrante o cerrado, o causas iatrogénicas como la colocación de un catéter de Schwann-Ganz pueden generar estos pseudoaneurismas. Otra causa que menciona de hemorragia pulmonar es la presencia de un secuestro, que es parénquima pulmonar aberrante con irrigación sistémica. Muchos pacientes que tienen secuestros pulmonares se presentan con infecciones recurrentes, pero la hemóptisis también puede ocurrir y se cree que el mecanismo está relacionado con la mayor presión de sangre que recibe este parénquima pulmonar aberrante. La presencia de malformaciones arteriovenosas o fístulas son conexiones anormales entre arterias y venas a través de un nido o aneurisma de pared muy fina que puede llegar a romperse. Y nuevamente, si encontramos en este contexto de paciente con hemóptisis alguna malformación arteriovenosa, debemos reportar la localización, cuál es su arteria aferente, cuál es su vena eferente y el tamaño, el calibre de la arteria aferente. También es importante porque va a condicionar la estrategia terapéutica que se usa. Por último, dentro de estas causas primarias, lo que habla es de sangrado a nivel capilar. Esto se conoce como hemorragia alveolar difusa, que se caracteriza por la extravasación de células sanguíneas hacia los espacios alveolares. Dice que esta extravasación de células hemáticas a el espacio alveolar puede generar hemóptisis, pero hasta un tercio de los pacientes con hemorragia alveolar difusa no manifiestan este síntoma. La hemorragia alveolar difusa puede resultar de mecanismos inmunomediados o no inmunomediados. Los inmunomediados incluyen vasculitis, que son los más comunes, y dentro de los no inmunomediados la anticoagulación es uno de los mecanismos más frecuentes, es una de las causas subyacentes más frecuentes. Lo que vamos a encontrar en la tomografía en estos casos de hemorragia alveolar difusa son áreas con atenuación en vidrio esmerilado, que pueden o no estar asociadas a engrosamiento septal, engrosamiento del intersticio interlobulillar, de acuerdo a la evolución como veíamos antes. Si es muy agudo va a ser solo vidrio esmerilado, si ya está evolucionado podemos encontrar este crazy paving. Y ya para ir terminando nos habla de las causas secundarias, los mecanismos secundarios de hemóptisis que son la destrucción del parénquima pulmonar. Habla de que las causas más frecuentes son las neumonías agudas, puntualmente la infección con Mycobacterium tuberculosis, con micobacterias no tuberculosas. La aspergilosis angioinvasiva son tres causas que frecuentemente generan una destrucción importante del parénquima pulmonar y por ende pueden estar asociadas a hemóptisis. La neumonía bacteriana también puede causar este síntoma, particularmente cuando se asocia a la formación de abscesos o genera neumonía necrotizante. La invasión de la vía aérea es otra causa de hemorragia. Estos hallazgos se encuentran frecuentemente en pacientes con tumores primarios o secundarios del pulmón que afectan la vía aérea. Es muy importante evaluar el parénquima pulmonar distal a la localización del tumor porque nos permite corroborar hallazgos de aspiración de sangre, como decíamos, opacidades centroacinares con patrón de árbol en brote, manifestación de ocupación de la pequeña vía aérea, son un signo bastante sugestivo de aspiración de restos hemáticos en estos pacientes con esta clínica. Broncolitos también que horadan la vía aérea pueden ser causa de sangrado. Ganglios pulmonares secuelares calcificados pueden pegarse a la pared de los bronquios e ir horadándola a lo largo del tiempo. Por último, nos habla de la hemóptisis criptogénica, que es un grupo de pacientes que va entre un 10 a un 20% de pacientes con hemóptisis
que presentan hallazgos tomográficos característicos de sangrado en el parénquima pulmonar y en la vía aérea, pero en los cuales no vamos a poder encontrar la causa subyacente de sangrado, y dice que es mucho más frecuente encontrar esta hemoptisis criptogénica en pacientes tabaquistas. Menciona dos estudios muy interesantes, uno en donde se hace el seguimiento de 135 pacientes con hemoptisis criptogénica, en donde se encuentra que 6% de esos pacientes fueron diagnosticados con un tumor primario de parénquima pulmonar irresecable en los siguientes 6 años. Este trabajo menciona la posibilidad de que la hemoptisis sea un marcador temprano de displasia o metaplasia que en la evolución pueda llegar a terminar en un proceso neoproliferativo pulmonar. Sin embargo, menciona otro estudio en donde se hizo el seguimiento de 81 pacientes con este tipo de hemoptisis criptogénica, en donde no se encontraron casos de cáncer de pulmón, pero sí se menciona la presencia de lesiones de Dieu-Lafoy, que son anomalías vasculares caracterizadas por el agrandamiento de la mucosa bronquial, que son imposibles, muy difíciles de ver en tomografía, y su única manifestación va a ser la presencia del sangrado en el caso de que sangre. Para terminar, este artículo menciona que recomienda ser precavidos y llevar a cabo un seguimiento tomográfico de 6 a 12 meses en pacientes que hayan sido diagnosticados con hemoptisis criptogénica para evaluar una causa subyacente de malignidad que pueda no haberse visto en el cuadro agudo. Hasta acá llegamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta o comentario, déjenlo y lo vamos resolviendo. Nos vemos la próxima semana.